Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Lamentablemente, la última vez que estuvimos juntos, tuve la mala suerte que hubo un corte general de energía en mi barrio y lamentablemente no pudimos terminar. Pero quedaban nada más que un par de cositas que quiero compartir con ustedes. Son dos papers que eran lectura recomendada. El primero es un paper que creo que es muy interesante, que tiene que ver con, eh, digamos, principios que están relacionados con los procesos de adopción y transformación en el campo, ¿no? Es de un australiano que se llama Frank Bankley y que enumera una serie de principios. No los voy a rescatar todos, están en el paper y ustedes los pueden leer con toda calma. Pero hay algunos que quisiera compartir con ustedes que me parecen especialmente importantes. Entonces, partimos con este inicial que dice que la agricultura no es una práctica sociocultural, es una práctica sociocultural y no una actividad puramente técnica, ¿no? Las personas que los agricultores, las personas con que trabajamos, no se relacionan con su actividad productiva como si lo hicieran. Digamos, yo siempre pongo el ejemplo de una fábrica de clavos, ¿no? No es una industria impersonal, hay una relación de vida que se manifiesta, hay relación con los recursos naturales que lo rodean y hay actividades socioculturales que se establecen en relación a la agricultura y por lo tanto establecer transformaciones, establecer o proponer cambios es tremendamente complejo en ese sentido, ¿no? Porque hay un arraigo sociocultural que está a la base, ¿no? Eh, un segundo principio es que los agricultores son muy heterogéneos, ¿no? Y a veces tendemos a cometer el error de tratar de establecer categorías, ¿no? Y encasillarlos dentro de ciertas cajas que tal vez nos ayudan a comprender mejor las complejidades del mundo rural, pero también se tiende a sobresimplificar y establecer em, ¿cómo se llama? No, yo no diría caricaturas, pero la construcción de ciertos de ciertas características que los encasillan y que lo que en realidad hay son o lo que en realidad encontramos una enorme heterogeneidad de personas, de mirada sobre la vida, de relación con los recursos, de perspectivas de futuro y que uno tiene que tratar de atenderla en esa diversidad, ¿no? Eh, Derivado de los dos elementos anteriores, es que este principio 3 que es muy importante, que está a la base de las transformaciones, es que la adopción, la adaptación, el aprendizaje también es un proceso sociocultural, que hay que comprender para poder y meterse, digamos, dentro de esa estructura y poder aportar con nuevas ideas que generen esas transformaciones. Entonces, ese proceso sociocultural hay que buscar la forma de comprenderlo también, ¿no? El principio número 4 es que, y es una cosa muy importante desde mi punto de vista entenderlo, es que el estado del ciclo de vida de la familia y la composición de la familia son factores muy significativos a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y de eso hay razones muy obvias para eso, digamos, cuando hay una mirada de largo plazo hacia el futuro, con responsabilidad y qué sé yo, nos va a invitar a hacer ciertos cambios o nos va a dar una mirada más positiva a la hora de querer emprender algunas aventuras tecnológicas versus una persona que está terminando su ciclo de vida laboral y más bien tiende a pensar de manera un poquito más conservadora y evitar ciertos riesgos justo en ese periodo. Como les decía antes, en el fondo esas son características y menciones generales, pero pueden haber, por cierto, notables diferencias, ¿no?
El principio 5 tiene que ver con el cómo se construye el conocimiento en la ruralidad, bueno, y en las actividades productivas de los adultos, es que es una construcción que se da en cada día, ¿no? Y por lo tanto, siempre y todos los días hay una oportunidad de aprender y de ir construyendo nuevo conocimiento. Y ahí es donde justamente tenemos que entrar en ese ciclo de construcción del día a día del conocimiento. El principio número 6 es que hay muchas buenas razones para el sentido contrario, ¿no? Para no cambiar, ¿no? Y ahí nosotros, los profesionales, normalmente cometemos muchos errores en este punto, ¿no? Y cuáles son algunos de los errores también, o de no entender algunos elementos. A veces nos falta un poco también comprender algunas cosas, ¿no? A veces proponemos cosas que son muy complicadas, ¿no? En ocasiones proponemos cosas que no son compatibles con los objetivos personales de los agricultores y sus familias. Proponemos también a veces cosas que tienen baja reversibilidad. Vamos a profundizar después en algunas sesiones más adelante sobre esta idea de ¿cómo se llama?, de soluciones reversibles. Hay muchas soluciones que proponemos que no son rentables o que requieren desembolsos de capital que son muy elevados, ¿no? O en conjunto con el muy complicado está también a veces le da un poco de pereza tener que aprender muchas cosas, ¿no? Este está muy relacionado con una creencia que está bien arraigada, que dice, y es que uno lo escucha muy seguido, ¿no? Que dice que una queja recurrente entre los extensionistas es decir, bueno, yo es que me toca trabajar con gente que tiene niveles educacionales muy bajos, ¿no? Y eso, hay múltiples estudios que han demostrado que a la hora de mirar adopción de innovaciones, la escolaridad no es una barrera muy importante, ¿no? Las barreras más importantes más bien vienen por el lado de cuando la cantidad de cosas nuevas que hay que aprender para adoptar una determinada práctica o una determinada tecnología son muchas cosas nuevas. Y ahí sí se establece una barrera más compleja, ¿no? Hay una mirada también en relación al riesgo, vamos a hablar más largo sobre el riesgo más adelante también. Hay problemas cuando los problemas no son visibles, ¿no? Y por lo tanto uno no ve la necesidad de establecer algunos cambios. Bueno, eso se ha hecho, este tipo de problema era muy clásico años atrás, cuando los efectos del cambio climático todavía no se veían, ¿no? Hoy día los problemas que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental son cada vez más visibles, pero, pero en un tiempo atrás eso no se veía tan claramente, ¿no? Hay problemas de brecha de infraestructura física y hablamos por ejemplo, soluciones de riego que no se pueden implementar porque no hay una red de canales suficiente o bueno, esto es como anecdótico, ¿no? De ciertas máquinas que no son capaces de entrar a los campos porque el tamaño de las puertas no son lo suficientemente anchas o hay puentes que no resisten el paso de ciertas máquinas y por lo tanto, pese a que esté disponible, no va a poder ser utilizada en determinadas condiciones. Y tal vez más importante, y en relación a algo que mencioné en diapositivas más adelante, que tiene que ver con la infraestructura social, las personas, como les contaba, están inmersas en sistemas de innovación donde las fuentes de información son variadas y las personas que están de alguna manera más aisladas socialmente, y eso no tiene que ver con distancia física necesariamente, sino que más encerradas, pueden tener más dificultades para poder tener o poder desarrollar cambios, ¿no? Particularmente en la relación con otros agricultores o con algunas otras fuentes de conocimiento que los ayuden a poner y a construir conocimiento nuevo en sus espacios, ¿no? Entonces, ahí lo importante es entender que hay muy buenas razones para no cambiar. El principio 7 y es una advertencia para nosotros: la ciencia y la extensión no tienen legitimidad y credibilidad automática, no es porque usted tenga un título universitario que las personas necesariamente le van a creer, ¿no? Eso es en el fondo. El principio 8 es que el mejor método de extensión es usar múltiples métodos. Siempre uno piensa que hay una piedra filosofal y la verdad es que las personas desarrollan aprendizajes de manera muy diversa y por lo tanto
ocupar una batería amplia de estrategias de comunicación y de enseñanza es la mejor forma de asegurar que al trabajar con grupos y poblaciones podamos tener éxito en la tarea, ¿no? Muy bien. Por último, hay un segundo paper. El paper que acabo de terminar tiene muchos más principios que esto. Léanlo y repásenlo. Quiero proponerle una segunda lectura, que es una lectura del Foro Mundial de Extensión, el GIFRAS. Estableció hace algún tiempo lo que se llama el nuevo extensionista. Hay una lectura en relación a eso y que habla fundamentalmente de las competencias para dar cuenta de los enfoques, de las tendencias, del rol de los extensionistas, y quiero hacer mención rápidamente de ellas. Hay competencias que se miden a nivel individual y otras que están situadas a nivel organizacional. Entonces, a nivel individual podemos mencionar el buen entendimiento acerca de tecnologías, prácticas, normas, regulaciones, eh, todo lo que tenga que ver con el manejo de la agricultura y los recursos recursos naturales. Adaptación al cambio climático son los temas más de vanguardia, el desarrollo de cadenas de valor, biotecnología y el uso de tecnología de información y comunicación, ¿no? El conocimiento técnico es muy, muy, muy importante y está a la base de cualquier cosa. ¿Pero eso es suficiente? No, no es suficiente. Se requieren también algunas otras cosas. Hay que tener capacidad de movilizar a la comunidad, hay que tener capacidad para poder desarrollar organizaciones de agricultores, las habilidades de facilitación, como facilitar debate, lo que permite permitir la creación de consenso, la construcción de acciones conjuntas, acompañar procesos para aunar esfuerzos entre distintas partes interesadas, ¿no? Lo que tiene que ver con el aprendizaje reflexivo, organizar talleres, como apoyar intercambio de experiencias, facilitar aprendizaje, ¿no? La mediación de conflictos. Hay, como ustedes ven, una variada cantidad de competencias que se van desarrollando. Otras competencias, ¿no? La capacidad de negociación, la capacidad de intermediación, manejo de recursos, la mentalidad de servicio, la rendición de cuentas también es muy importante, el trabajo en equipos multiorganizacionales y multisectoriales, y luego usar enfoques de extensión sensible al género. Eh, Pareciera esto, en algunas lecturas pareciera abrumador la cantidad de cosas que hay que saber manejar, dominar. Y yo siempre digo que no hay que abrumarse, hay que ir construyendo este conocimiento también en el tiempo. Lo que se tiende a construir son más bien trabajo en equipo, donde la combinación de distintas competencias va a contribuir a generar, digamos, una mirada un poco más completa de los requerimientos que tienen poblaciones y a las cuales queremos llegar con nuestro servicio. Entonces, muy importante esa idea de poder ir compartiendo o profundizando en algunas competencias en particular y buscar complementariedad con los colegas para poder abordar la complejidad del trabajo, ¿no? Lo que sí creo que está a la base es que siempre, en relación a esta primera competencia, que es conocer profundamente eh, la producción agrícola y todas sus implicancias, siempre está a la base, ¿no? Y uno tiene que ir sumando competencias que van a ir ayudándonos a construir un mejor servicio, ¿no? Como les decía, esto no es solamente un asunto individual. Las organizaciones que generan servicios de extensión necesitan establecer estructuras que den soporte a este tipo de tareas, y eso también tiene que ver con competencias, ¿no? Y estas son competencias del área de organizacional, y aquí hay áreas como las funciones de gestión estratégica, el establecimiento de liderazgos, construcciones de visión, etcétera, 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 ¿no? Las organizaciones tienen que tener estructuras que permitan, dentro de jerarquías organizacionales, garantizar que todas las partes de estos engranajes se funcionen adecuadamente, ¿no? También tiene que establecer estas estructuras de relaciones, ¿no?
que permitan a los actores que están dentro establecer caminos de comunicación que puedan ser útiles para el desarrollo de las tareas, ¿no? Competencia en relación a procesos, sistemas de procedimiento, a la generación de valores y recompensa, al manejo de los recursos humanos, ¿no? A generar incentivos adecuados a las personas para poder seguir avanzando en estas organizaciones. Recursos financieros, por ciento, recursos de conocimiento e información y infraestructura suficiente para poder soportar este esfuerzo institucional de entregar este tipo de servicios. Entonces, vemos que, y yo no quiero entrar aquí en los detalles de esta diapositiva, están suficientemente bien explicados en el documento que compartí con ustedes, que hay esta complementariedad tanto de competencia a nivel individual como competencia a nivel organizacional que hay que desarrollar. Por último, y para cerrar esta presentación, quiero poner algunos elementos que creo que también en la presentación de Fernando Landini estuvieron presentes, sobre cuestionamientos que tienen los servicios de extensión, y aquí quiero nombrar 4 que son importantes, ¿no? En relación a los temas que tienen que ver con políticas públicas, y esto es a nivel nacional, pero muy importante también a nivel latinoamericano, hay una brecha entre lo que se declara en la política y lo que realmente se hace, ¿no? Entonces, hay promoción de cierta forma o discurso en relación a lo que es la extensión, y lo que vemos en la práctica es que en los discursos hablamos de esta extensión moderna, ¿cómo se llama? Participativa, en la cual se construye, ¿no? En conjunto, hay, digamos, muy buenos discursos en relación a eso, pero lo que vemos en la práctica es que en muchos casos hay enfoques, que en muchos servicios que están basados en enfoques muy tradicionales de transferencia vertical que son poco exitosos en muchos de los casos, ¿no? Vemos también que en términos de discurso, los ministerios de Agricultura refuerzan la idea de la importancia de los servicios de extensión, pero en muchos países, no es el caso de Chile en particular, pero en muchos países son servicios que están desfinanciados, que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen estructuras que parecen que estuvieran disponibles para entregar este tipo de servicios, pero en la práctica lo que hay son muy pocos funcionarios que están básicamente anclados en sus oficinas porque no tienen ni siquiera recursos para poder movilizarse a hacer visitas a los agricultores. Entonces, hay y se observa en muchas partes, ¿no? Esta brecha entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Por otra parte, respecto a los servicios de extensión como parte de un sistema de innovación, como lo vimos en diapositivas atrás, lo que hay y lo que encontramos es desarticulación, ¿no? Normalmente hay poca coordinación entre las instituciones y lo que se ven son esfuerzos más bien aislados y que no conversan adecuadamente. Desde el punto de vista de los recursos humanos, es decir, desde la mayor parte de los extensionistas, no es su caso porque ustedes justamente están en esto tratando de reforzar sus competencias, es que hay problemas en la formación, y aquí las universidades han tenido una deuda histórica al poder entregar conocimiento en el pregrado, fundamentalmente a los estudiantes respecto a este tipo de trabajo. En general uno sale a la que te criaste a hacer este tipo de, de opción profesional, y la verdad es que hay una brecha importante ahí de conocimiento que deberían estar más o menos instalados, ¿no? Hay problemas, por cierto, en la selección, en muchos casos de este tipo de recursos humanos, en la actualización y en la construcción de carreras en relación a esta tarea, ¿no? Y por último, una cosa en la cual se ha ido trabajando bastante, ¿no? Es tratar de poder generar evidencia respecto al impacto de la extensión, ¿no? Y ahí importante lo que hay en términos de evaluación, control y seguimiento de programas, ¿no? Este sin duda es uno de los elementos más importantes. Ya han habido avances interesantes, pero quiero poner el acento que este no es un problema
de la extensión en sí mismo, sino que hay problemas metodológicos para poder evaluar adecuadamente en procesos de transformación sociocultural, económica, que se evalúan, cuánto de ese cambio producido tiene una causalidad asociada a los servicios de extensión, ¿no? Es poder establecer esa causalidad metodológicamente es muy, pero muy, muy complejo. Y ahí es donde hay muchos esfuerzos que se están desarrollando justamente en poder hacer esa ligación y poder entender cuánto es el aporte, digamos, en términos de costo-beneficio que establecer procesos de apoyo en servicios de extensión eh, rinde, ¿no? Y como, como una forma de reforzar la idea de la política pública asociada, ¿no? Muy bien, para cerrar esta presentación, quiero proponerles dos preguntas para su reflexión personal, ¿no? Y para que se lo piensen, ¿no? ¿Cuál es el rol que juego en mi organización o en mi comunidad en los procesos de innovación, ¿no? Desde mi trabajo como extensionista. Y una segunda pregunta, que en relación a todo esto que hemos conversado, ¿no? ¿Cuáles son las brechas que identifico para cumplir adecuadamente mi rol? Pensémoslo, pensémoslo mirando un poco lo que conversamos, la exposición de Fernando Landini, las lecturas que compartimos. Y tratemos de pensar y tal vez va a ser parte de lo que conversemos cuando tengamos la mesa redonda en la próxima sesión. Fue un gusto, le pido de nuevo las disculpas por el percance del otro día. Espero que ustedes, bueno, hayan, eh, que esta presentación haya sido de utilidad para poder terminar el proceso. Muchas gracias y nos vemos pronto.